Buenos días, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre la PS4 de la clase de electricidad vehicular. Como caso de análisis tenemos, como parte de las actividades de un mantenimiento modificado para un tipo de flota de equipos pesados, se proyecta realizar la instalación de un motor eléctrico AC de inducción trifásico con las especificaciones técnicas indicadas. Para el control del motor eléctrico se utilizará un circuito de arranque estrella triángulo, donde en su circuito de control se ha ajustado el relé temporizador. Para realizar el cambio de conexión en el motor eléctrico, cuando este alcance el 85% de su velocidad de sincronismo, y el circuito de fuerza sea alimentado con un voltaje de línea de 380 a 50 Hz. Cuando se procede a realizar la puesta en marcha del motor de inducción acoplado a un tren de bombas hidráulicos bajo las condiciones indicadas líneas de arriba, personal de mantenimiento procede a realizar la medición con un tacómetro y una pinza amperímetro, obteniendo lectura de los siguientes parámetros. La velocidad de giro del eje del motor eléctrico es de 1470 revoluciones por minuto y la corriente en línea consumida por el motor es de 52.82 amperios. Bueno, de datos nos da la velocidad de giro del eje del motor eléctrico, que es 1470 revoluciones por minuto, y la corriente consumida por el motor, que es 52.82 amperios. Como frecuencia tiene 50 Hz, voltaje 380, tiene 4 polos y 60 caballos de fuerza. Bueno, en la pregunta uno nos dice indicar la magnitud de la velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto. Bueno, utilizaremos la siguiente fórmula, que es 120 por la frecuencia entre el número de polos, que viene a ser 120 por 50 entre 60, y la magnitud de velocidad de sincronismo sale 1500 RPM. Bueno, en la pregunta 2 me piden indicar la magnitud de la corriente de arranque en el motor AC. Bueno, en la hoja de datos acá nos da la corriente de arranque, que es 639 amperios. Y la magnitud de corriente de arranque vendría a ser la tercera parte. ¿Por qué? Porque es un motor trifásico. En la pregunta 3 nos piden indicar la magnitud de torque de arranque en Nm del motor AC. El 100% de torque de arranque es 291 Nm, pero el torque de arranque es el 280%. Acá mismo en la hoja de especificaciones el torque de arranque es 280%. Eso quiere decir que vendría a ser el 280% de 291, que es igual a 814.8. Y nuevamente nos piden magnitud de torque de arranque, sería entre la tercera parte. ¿Por qué? Porque es un trifásico y una estrella. Bueno, en la pregunta 4 nos piden indicar la magnitud de la variación de la corriente consumida por el motor OC en el momento del cambio de conexión de estrella triángulo. Bueno, en la hoja de cálculo nos dan como corriente nominal, nos dan 85.2 amperios. Su corriente es de 4. La corriente inicial vendría a ser la multiplicación de los dos, de 85.2 por 4, que vendría a ser 340.8 amperios. La corriente final vendría a ser la tercera parte porque es un motor trifásico. Ahora, nos piden la magnitud de la variación de la corriente consumida por el motor AC en el momento del cambio de conexión de estrella-triángulo. Bueno, la variación vendría a ser la corriente inicialmente, la corriente final, que vendría a ser a 227.2 amperios. Bueno, en la pregunta 5 nos piden indicar el deslizamiento del motor AC en su punto de operación. Bueno, podemos utilizar esta fórmula de acá, que vendría a ser la magnitud de velocidad de sincronismo, que es 1500 RPM, menos la velocidad de giro del motor, que es 1470 entre 1500 RPM. Eso vendría a ser a 0.02, pero nos piden en por ciento, vendría a ser 2%. Bueno, en la pregunta 6 nos piden indicar la potencia eléctrica en kilowatts consumida por motor AC en su punto de operación. Bueno, acá, siguiendo lo que nos dice, debido a que el motor de operar cercano a su punto nominal, se puede considerar los valores de eficiencia y factor de potencia nominales indicados en la hoja de datos. Y como podemos ver en la hoja de datos, nos dice de que del 100% es 0.85. Eso quiere decir que su factor nominal es 0.85, el amperio 52.82 de amperio y en voltaje es 380. Ahora, como sabemos que es un trifásico, utilizamos esta fórmula, que vendría a ser 52.82 por raíz de 3 por 380 por 0.85. Y eso nos da 29.550 watts, pero nos piden en kilowatts. Simplemente lo dividimos entre 1000 y nos da 29,55.
En la pregunta 7 nos piden indicar el torque mecánico en Nm del motor AC en su punto de operación. El punto de operación, para allá el punto de operación es igual al punto de salida. Como eficiencia consideramos a 94.4 que nos dan la hoja de cálculos. En la potencia de entrada consideramos 99.550 watts. Ya bueno, para allá la potencia de operación es igual a 94,4 por 99.550, todo eso dividido entre 100, que vendría a ser a 27.895,46 watts. Bueno, para allá el torque mecánico en su punto de operación, vamos a dividir el punto de operación entre la velocidad de giro del motor, pero en radianes en segundos. Y sale 181.21 Nm.